tenemos un mensaje, una enseñanza tan importante que espero que vengas preparado para recibirla, porque puede cambiar tu vida y sobre todo en los momentos donde tú estés pasando por dificultades, por pruebas, por situaciones difíciles, por esas cosas que ni tú ni yo podemos cambiar, porque realmente nosotros pues somos pequeños, pero tenemos un Dios todopoderoso. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Nosotros somos pequeños, pero tenemos a un Dios todopoderoso. Esa es la diferencia. Y vamos a ir a la palabra del Señor en la carta de Apolos a los Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Ustedes saben que el capítulo 11 de Hebreos es el que nos habla respecto a la fe. Y tú debes de marcar cada capítulo que tú leas, todo este capítulo, cuál es el tema principal y ponerlo arriba. De modo que el capítulo 11 de Hebreos nos habla de la fe. Y vamos a ir al versículo 3, que nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A ver, vamos a leerlo juntos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este versículo, si tú lo meditas despacio, si tratas de profundizar en él, te vas a dar cuenta de precisamente lo que nos habla el libro de Génesis, en el capítulo 1. Que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta simple expresión del versículo 3 de Génesis 1 nos habla de que el Espíritu Santo es un espíritu de restauración. Restauración quiere decir volver a su condición original. Solo Dios puede volver nuestras vidas a la condición original donde debemos estar. Y después de que la tierra fue asolada por Satanás, en el versículo 2, el precioso Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, repita conmigo: Dios Todopoderoso, en esta hora venimos
con un corazón receptivo, porque queremos escuchar tu palabra y queremos hacer tu voluntad. Perdona nuestros pecados, porque a veces batallamos para dejar ciertos pecados, pero contamos con tu ayuda. Ayúdanos a abandonar toda forma de pecado para vivir esa vida santa que tú quieres que vivamos. Señor, que este mensaje cambie mi vida. Ayúdame a recibir con el entendimiento espiritual lo que me quieres decir. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Siendo las 9 de la mañana hora de Los Ángeles, 10 de la mañana hora de México, 12 del mediodía hora de Washington y de Nueva York y de Montreal, siendo las 5 de la tarde hora de Londres, 6 de la tarde hora de Roma, 7 de la noche hora de Jerusalén y de Moscú, 9 de la noche hora de Nueva Delhi y 0 horas hora de Hong Kong, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión, con el mensaje El Poder de la Palabra Desatada. Fíjense que ayer Dios, hoy en la madrugada que estaba orando, terminé mi oración y esta es la Biblia con la que yo oro. Tomé la Biblia lo más alto que pude con mis brazos, la levanté hacia los cielos y le dije: Dios, yo creo en ti, yo confío en ti, yo descanso en ti. Sea tu nombre bendito. De modo que cada persona que tiene en su casa una Biblia es una persona rica, porque tiene el tesoro más grande que Dios nos ha dado, la palabra de Dios. Es el tesoro más grande. Tú no creas, y necesitamos girar en 180 grados de qué es lo que nosotros consideramos importante para darnos cuenta que eso que nosotros consideramos importante no lo es. En el momento de la muerte, la persona moribunda no le interesa absolutamente para nada el dinero que haya logrado guardar. No le interesa en lo más mínimo los títulos, maestrías y doctorados que haya tenido en su vida. No le importa las casas, carro o carros que tenga, sino que para él lo más importante van a ser dos cosas. Número uno, Dios.
porque ante Él va a dar cuentas. Y número 2, su familia. En ese momento, Dios no quiera que ninguno de nosotros pase por ese momento, porque esperamos el rapto de la iglesia. Tú lo único que desearás es tener tu Biblia a un lado y a tu familia en el otro. El reloj que te dieron en cervecería por 30 años de trabajo, no te va a importar. Lo único que te va a importar es estar bien con Dios, porque ante Él te vas a presentar. Pobrecitas de todas las personas que no han entendido todavía que el único Salvador, mediador e intercesor es Jesucristo. Hágale como usted quiera, pero si usted lee la Biblia, y me refiero a cualquier Biblia, dice lo mismo. Cristo Jesús, único Salvador, único mediador, único intercesor. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Gracias, Señor. Bueno, pues de este nuestro Dios es de quien vamos a hablar, el poder de su palabra. Fíjese que la Biblia está llena de palabras. Y algunos dicen que la Biblia contiene 3,000 promesas. No estamos seguros si eso es cierto, pero esto es lo que nos han enseñado. Y todas esas promesas están allí. Pero, como hemos dicho en alguna ocasión, si tú recibes una herencia y no vas con el notario para que te diga qué fue lo que te dejó aquel familiar que falleció, pues nunca sabrás qué te dejó. Es lo mismo que sucede con la Biblia. Si nosotros no vamos a la Biblia, no podemos saber qué es lo que Cristo nos ha dejado. Y Cristo nos ha dejado un tesoro incalculable, no solo para la vida eterna o para nuestra vida espiritual, sino para nuestra vida diaria como personas. Pero nosotros tenemos que poner atención en las promesas de Dios. Esta Navidad usted se puede autorregalar una Biblia de promesas. Hay una Biblia que se llama así, Biblia de promesas. Y las promesas vienen con un fondo sombreado o en algunas con un fondo de color, para que nos demos cuenta que es una promesa. Entonces, debemos nosotros saber las promesas y qué hacer con las promesas. Nosotros debemos creer las promesas, porque las promesas no son de un hombre, son de Dios. Las promesas son importantes porque no son promesas que nos haya hecho una persona, sino son promesas que Dios nos ha dado. Por eso tienen tanto valor. Entonces nosotros debemos conocer las promesas, debemos creer las promesas, debemos confesar las promesas y debemos
apropiarnos de las promesas. Pocas personas saben esto. Conocer, creer, confesar, confiar y esperar. Una más, esperar. Entonces yo te invito a que cada vez que leas la palabra encuentres esas promesas y las marques de una manera especial para que la uses en un momento de necesidad. Dios creó todo el universo con una palabra. Alguien diga, Dios creó el universo con una palabra. La Biblia dice en Hebreos 11:3 que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que el universo fue creado por la palabra de Dios. No somos producto de la suerte, de las circunstancias, de un accidente o de cualquier otro invento humano, sino de la creación de Dios, que nos dice de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dijo Dios en Génesis 1:3, sea la luz, y fue la luz. De modo que cada vez que Dios hablaba, pasaba algo. Y eso continúa siendo el día de hoy. Pero no solo eso. La Biblia dice que el mundo que Él creó lo sostiene por su palabra. Dice Hebreos 1:3, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. De modo que Dios controla el mundo con una palabra. Ayer también estaba repasando mis libros de medicina y estaba viendo la anatomía topográfica del cuello, en la parte lateral, precisamente donde termina la glándula paratiroides y sigue la glándula submaxilar, y vi todos los plexos, el plexo nervioso, el plexo arterial, el plexo venoso, los músculos, y me sorprendí de una manera tremenda porque dije, ¿cómo es posible que haya gente que no crea que Dios es el creador y que Dios creó al hombre? Nadie pudo ser producto del azar o de un accidente. Es demasiada perfección. Cuando nosotros estudiamos anatomía, nos hicieron aprendernos cada partecita de los huesos y de los músculos y de los nervios. Y todo eso lo hizo nuestro Dios. Dios maravilloso que no se equivoca. Dios creó el mundo con una palabra y Dios controla el mundo con una palabra. Jesús ilustró esto cuando estuvo aquí en la tierra y nos dice el Evangelio de Marcos capítulo 11 versículos 12 al 14, en uno de los episodios más notables de la vida de Cristo, cuando dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera,
nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. De modo que el Señor se molestó porque no había fruto. Nosotros también debemos tener fruto. Alguien diga, yo debo tener fruto. Y ese fruto son las almas que nosotros ganemos para el Señor. Es muy importante. Porque para eso estamos en la tierra, después de haber hecho a Jesús nuestro Salvador y Señor personal. No se lo dijo a Dios, no se lo dijo a nadie más, se lo dijo a la higuera. Dice la palabra, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Qué pasó? Como resultado de eso, nos dicen los versículos 20 y 21, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Veamos la aplicación que Jesús hace en el versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, ten fe en Dios. Ahora al otro lado y dígale, ten fe en Dios. Literalmente significa tener la fe de Dios o tener el mismo tipo de fe que Dios tiene. Operar como Dios opera. Ten fe como Dios tiene. La traducción en lenguaje actual nos dice confíen. Es decir, deposita tu confianza, descansa en su palabra. No sé si aquellos que hemos visto la película Titanic se acuerdan de las últimas escenas donde este muchacho que siempre se me olvida el nombre, ¿cómo se llamaba? No, el nombre del personaje. Jack estaba en el mar agarrado de un madero, de una tabla, un madero del barco, estaba agarrado en medio del mar, en las aguas frías, probablemente del océano Atlántico, en la región norte, la parte norte, con un frío terrible, agarrado de ese madero. Así cada uno de nosotros tenemos que agarrarnos de la cruz de Jesucristo, quien es el único medio de salvación. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. De la misma manera, nosotros debemos agarrarnos de la palabra de Dios y de las promesas de Dios. Esta es la razón por la que estamos predicando este mensaje hoy. Luego nos dice Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera, esto es tú, yo, X, cualquiera, que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.
Voy a repetir esta última frase. Lo que diga le será hecho. Ahora, no solo está hablando de los árboles. Está hablando de las montañas. Una montaña en la Biblia significa un problema que nosotros tenemos, un obstáculo, algo que no podemos resolver. A veces pienso que la única manera en que uno puede profundizar en la palabra de Dios es pasando por un periodo de sufrimiento. A veces necesitamos un sufrimiento extremo para poder apreciar la palabra de Dios, poder apreciar las promesas de Dios y poder conseguir las promesas de Dios. Las promesas están allí, pero nosotros debemos conocerlas, creerlas, confesarlas o declararlas, que es lo mismo, confiar que eso va a ocurrir y esperar que suceda. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Yo les aseguro que muchos no lo hacen, por eso lo insisto. Jesús dijo que vas a tener lo que digas. Por ahí el libro de Proverbios nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Quiere decir que nosotros comemos lo que decimos. Por eso que nuestras palabras deben de ser positivas y no negativas. Y sobre todo, que estén relacionadas a la palabra y a las promesas de Dios. ¿Cuán importantes son nuestras palabras? ¿Sabías que estamos justificados por nuestras palabras? Y por el contrario, estamos condenados por nuestras palabras. Nos dice Mateo 12:36, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho, nos dice la Nueva Traducción Viviente. No algunas palabras ociosas, sino toda palabra ociosa. Ahora, la palabra ociosa, en la revisión de Reina Valera 60, significa no productiva, es decir, que no produce nada. Esas charlas que a veces tenemos que no producen nada. Entonces, no utilices palabras destructivas, utiliza palabras que sean de bendición para las personas que están a tu alrededor. Yo creo que haríamos mucho mejor al hablar menos y pensar más. Santiago, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Repita junto conmigo, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Todo hombre o mujer sea pronto para oír, lento para hablar, lento para airarse. Otras traducciones dicen pronto para oír, lento para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Entonces, antes de que vayas a cometer un error con lo que digas, mejor detente y piensa lo que vas a decir, porque nuestras palabras producen vida o producen muerte en
las personas que nos rodean. Hay personas que por una sola palabra se han divorciado, por una sola palabra han matado a alguien, por una sola palabra se han suicidado, por una sola palabra han dejado un empleo, por una sola palabra han cometido errores garrafales. Entonces, pronto para oír, lento para hablar, lento para airarte. Jesús nos dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y luego vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los romanos, la obra bestseller del apóstol Pablo es la carta a los romanos, el premio Pulitzer de Pablo. La carta a los romanos, capítulo 10, versículos 8 y 9. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¡Wow! Alguien diga wow. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Estos dos versículos son versículos fundamentales del plan de salvación. Al lado de mi cama, como ustedes saben y les he platicado, tengo un librero pequeño, más o menos, pues, a la altura de mi cabeza, estando acostado, pero hacia abajo. Y tengo varias traducciones de las Escrituras, porque cuando estoy orando, agarro una Biblia y luego agarro otra y luego agarro otra y subrayo y veo y leo y lloro y oro y todo eso. Y entonces me viene este versículo: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dios no quiere que la palabra esté en tu mente solamente. Dios no quiere que la palabra esté en tu boca solamente. Dios quiere que la palabra esté en tu corazón. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel en el libro del Deuteronomio capítulo 6, le dijo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde dijo? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y esta es adición JB, y a los hijos de los hijos de tus hijos. Entre paréntesis, JB, José Benavides. Somos responsables de darle la palabra de Dios a nuestros hijos y a nuestros nietos. Eso es lo que dice la Escritura. Ya se supone que los bisnietos ya es asunto de tus nietos. Entonces, tenemos una gran responsabilidad. ¿Cuántos componen tu familia? Ustedes dos como padres, ¿cuál es su descendencia? La descendencia de mi esposa y mía somos hasta ahorita 14. Y nosotros dos, 16. Entonces,
Es una gran descendencia, pero es una enorme responsabilidad. Porque la vida espiritual de todas estas personas está sobre mis hombros. Entonces, es difícil. Conozco personas que acostumbran automaldecirse sin darse cuenta al hablar mal de sí mismos o repitiendo el diagnóstico que el médico les dijo continuamente. Cuando lo haces, lo único que estás haciendo es afirmando ese diagnóstico. Claro que hay que ir con el doctor, claro que hay que hacerse los exámenes de laboratorio, claro que hay que hacerse las radiografías, claro que hay que hacerse el eco, claro que hay que hacerse la resonancia, pero siempre confiando en Dios. Que esos resultados no son la palabra de Dios. Que la palabra de Dios está acá. Y que la palabra de Dios tiene poder sobre esos resultados. ¿Entiende? Entonces, nosotros todos los días con nuestras palabras estamos afirmando o confirmando algo que va a suceder en nuestras vidas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos. Primera de Pedro 3:9 nos dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y los hijos de Dios repetimos, yo he sido llamado para heredar bendición. ¿Sabías que tus palabras pueden bendecir la vida de las personas? Y no me refiero solamente a las palabras de los creyentes, también las palabras de los inconversos. Si las maldiciones de los inconversos operan en las vidas de todas las personas, también sus bendiciones. Cuando alguna persona se nos acerca y le damos una pequeña ayuda y nos dice que Dios le bendiga, yo le digo, ¿me dijiste que Dios me bendiga? Dice, sí. Le digo, ahora di, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Entonces la persona me dice, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Porque sus palabras también tienen poder. Entonces, es muy importante que tengamos en mente que cada palabra que nosotros decimos va a traer una respuesta. Y cada padre de familia, y también la madre de familia, tienen poder y autoridad para bendecir a su familia, pero también poder para bendecir a las personas. Así es que debemos de tener mucho cuidado de cómo hablamos y con quién hablamos. Habla una palabra de bendición porque hay poder espiritual en tu boca. Hay poder espiritual en tu boca. Bendice, alienta. Si solo pudiéramos entender eso, si pudiéramos ser como los antiguos
en la Biblia y aprender a bendecir a nuestros queridos hijos, nuestros nietos y aquellos que nos rodean con nuestras palabras, sería una cosa maravillosa. En lugar de lo que algunos de nosotros fuimos testigos de palabras ofensivas que nuestros padres nos hayan dicho, como tú eres un tonto, tú eres un bueno para nada, el que nace como maceta no sale del corredor, tú eres un fracasado, tú no vas a llegar a nada en la vida. Ese tipo de expresiones no pueden formar parte de nuestro vocabulario. Nuestro vocabulario debe estar formado de cosas buenas, de palabras buenas, de palabras positivas, de palabras que edifiquen, de palabras que bendigan las vidas de las personas. Mateo 10:32 nos dice: todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Eso nos lo dice la Nueva Traducción Viviente. La traducción Reina Valera 60 nos dice: el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nunca te avergüences de traer una Biblia. Nunca te avergüences de decir yo soy cristiano. Nunca te avergüences de hablar de Dios, de hablar de Jesús, de hablar de algún versículo de la Biblia. Nunca te avergüences, porque todo lo contrario, nos debemos de sentir muy satisfechos de poder tener ese conocimiento espiritual. Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué tiene que ofrecer Jesús al Padre? Lo único que Jesucristo tiene para ofrecer al Padre es lo que tú le ofrezcas a Jesús. ¿Confiesas a Jesús ante los hombres? Jesús te confesará ante el Padre. Pero sigue leyendo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Así es que hablemos de Jesús. Hablemos de Jesús. Testifiquemos de Jesús, ganemos a las personas para el Señor Jesucristo. Y quiero dar a entender una cosa muy clara, que cuando a una persona le hablamos de Cristo y lo invitamos a que reciba a Jesús en su corazón, no lo estamos invitando a pertenecer a una iglesia. ¿Quién me entendió? Levante la mano. Jesús nunca le dijo a nadie: para que tú puedas ir al cielo, necesitas dejar de ser judío. Tengo 42 años leyendo la Biblia, por lo menos la he leído 42 veces completa, y jamás dijo Jesús: si tú quieres tener la salvación, tienes que dejar el judaísmo. No. Lo que el Señor quiere es una relación personal contigo. Porque una cosa es religión y otra cosa es relación. La religión es una cosa, la relación es otra. Tú puedes tener una religión aquí también, pero no tienes una relación. Ustedes se acordarán de este versículo escalofriante que
donde dice Jesús: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué tremendo versículo! ¿No es cierto? ¿Te imaginas? Y ellos le dijeron: Señor, pues si nosotros hemos predicado en tu nombre, y en tu nombre hemos hecho milagros, y en tu nombre hemos hecho sanidades. Y dijo Jesús: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo quiero preguntarte, ¿a ti te conoce Dios? Piense bien lo que le estoy preguntando. ¿A ti te conoce Dios? No estoy hablando en el sentido estroboscópico o creacional, en el sentido de decir todos somos criaturas de Dios, todos somos hijos de Dios, por lo tanto Dios nos conoce a todos. No me refiero a eso. Me refiero a que si te conoce porque tú tienes una relación personal con Él, tú hablas con Él y Él te dice cosas. Uno de mis maestros más queridos de sanidad divina ya está con el Señor. Un gran misionero a la India se encontró a un musulmán hincado. Ya saben que extienden su tapete. Estaba hincado y estaba orando las 7 veces que lo hacen al día. Qué vergüenza, ¿verdad? Un musulmán ora 7 veces, y nosotros, ¿cuántas? Estaba hincado y se levantó, recogió su tapete y le dijo: oiga, disculpe, señor, ¿a quién le estaba orando? Dijo: pues a Alá. Y le dijo él, y le contesta: el musulmán se quedó callado. Nosotros tenemos un Dios que nos escucha y que nos responde. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Me dio tanta tristeza, ya lo he dicho en otra ocasión, como el emperador Naruhito, que es el emperador de Japón, que es al mismo tiempo el sumo sacerdote del budismo japonés, tiene en su palacio una capilla. Y como a mí me interesan mucho las biografías y todo eso, puse atención. Iba él caminando hacia la capilla, hacia la puerta de la capilla, y dice el comentarista, dice: es que ahora el emperador Naruhito, en su carácter de sumo sacerdote, está hablando al Dios lejano. Cuando dijo eso, yo sentí una puñalada en mi corazón, porque dije: qué tristeza que esta persona le está hablando al Dios lejano. Nosotros tenemos un Dios cercano. La otra ocasión que me pasó algo similar fue cuando Jacobo Zabludovsky entrevistó a Salvador Dalí y le dijo, el pintor surrealista, para aquellos que no lo sepan quién fue Salvador Dalí, era un señor excéntrico, esquizofrénico, con unos bigotes que le hacían así. A veces firmaba con el bigote. Me preguntó Jacobo Zabludovsky: oiga,
don Salvador o señor Dalí, ¿usted conoce a Dios? Y dijo las palabras más terribles que yo he escuchado en mi vida. Dijo, a Dios nadie me lo ha presentado. Me puse a llorar porque dije, nosotros estamos para que todas las personas conozcan a Dios y tengan una relación personal. No un Dios distante, un Dios cercano y una relación personal. Personal. Por eso te pregunto, ¿te conoce Dios? Si Dios te conoce es porque le pones gorro cuando le estás pidiendo cosas. Yo a veces le digo, perdóname Señor porque te he estado poniendo mucho gorro. Perdóname. Todo lo que te he pedido. Ahora, es increíble el poder de la palabra hablada. Así es que vamos a repetir. Toda promesa debo conocerla, creerla, confesarla, confiar en ella y esperar en ella. Es por eso que al final de los domingos nosotros hacemos unas declaraciones de fe. Empleamos 5 minutos para hacer declaraciones de fe, apropiándonos de ciertas promesas de Dios, específicamente las que se refieren a salvación, sanidad, liberación y prosperidad económica. Todos los domingos. Todos los domingos. Vamos a orar. Tiene su cabeza y ore junto conmigo. En voz alta. Dios Todopoderoso, te doy las gracias porque me permites estar en tu casa y escuchar la voz profética que tú tienes para mí, para el día de hoy. Señor, dame hambre de tu palabra. Dame sed de la oración. Y dame un corazón apasionado por ti. Señor Jesús, quiero amarte. Quiero enamorarme de ti. Atráeme a ti y correré. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. No hay otro como Él. 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 Él se clavó a una cruz. No nos dijo que nos amaba. Nos lo demostró. Con un clavo parecido a este. Amigo, amiga, usted que nos ha estado oyendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, me ha dado tanto gusto poder llegar a usted, que le invito a que usted tenga una relación personal con Jesús. Lo único que tiene que hacer es leer el Evangelio de San Juan
Y ahí usted se va a dar cuenta de cómo es la salvación de su alma. Y si tiene alguna duda, con todo gusto se la contestaremos. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor.